Muy buen día, que el Señor le bendiga. Si está viendo este video es porque vio su título y le llamó la atención, y eso significa que usted desea pasar más tiempo hablando con nuestro Señor. Y quiero darle un consejo que por experiencia personal a mí me ha servido. Quiero empezar este video agradeciendo a mi hermana Wanda porque hace unos días ella me trajo un par de libretas que yo creo que hemos descubierto que tenemos algo en común, y es nuestro gusto por los libros, por la escritura, por los colores, por los lápices. Y yo le agradezco a ella porque está pendiente de mí y siempre me regala detalles preciosos. Y debido a estas libretas que ella me trajo, que a mí me encanta tener libretas y anotar todo, es que debido a eso estoy haciendo este video, porque voy a utilizar específicamente este diario que ella me trajo, precioso, con unas lecturas de la palabra al pie de las páginas. Tiene, ay, no se alcanza a ver por la luz, pero en la parte, no se alcanza a ver, pero aquí en la parte de abajo tiene, ahora sí, aquí en la parte de abajo tiene versículos de la Biblia. Entonces, como tengo varias libretas, yo dije, ¿esto para qué me va a servir? Quiero utilizarlo para algo especial. Entonces recordé algo que yo hacía un tiempo atrás, no hace mucho, creo que el año pasado todavía lo hacía. Es que yo utilizaba una libreta para anotar las peticiones de oración. Hace ya muchos años atrás, cuando yo estaba en Guatemala, de eso hace ya más de 10 años, yo recuerdo que leí un libro que se llamaba Ni tan solo una hora, que de hecho lo voy a comprar nuevamente, lo voy a leer y voy a traerles una reseña de ese libro porque es un libro muy bueno. El caso es que en aquel entonces a mí me costaba mucho orar bastante tiempo. Yo no sabía cómo hacer que mi oración fuera más larga. Con el paso de los años he entendido que cuando estamos hablando de orar, no solamente es un momento específico donde yo voy a doblar mis rodillas y hablar con Dios. De hecho, cuando la Biblia dice orar sin cesar, se refiere a que en todo momento estemos conectados con Dios. Entonces, bajo ese punto de vista, yo siempre estoy hablando con Dios. Yo estoy lavando los trazos y yo estoy en mi mente, yo estoy pensando y hablando con Dios y intercediendo por mis seres queridos, por mis hijos, por nuestra iglesia, en fin, en todo momento. O en alguna situación en particular, cuando salgo me encomiendo a Él, cuando regreso en la casa, cuando uno viaja. Es decir, al decir orar sin cesar, estamos diciendo que en todo momento tenemos que estar hablando con nuestro Creador a través de nuestros pensamientos, a través de nuestras acciones. También estamos demostrando que estamos poniendo en práctica nuestras oraciones con Dios. Pero es verdad de que es necesario pasar un momento a solas con Dios, un momento de meditación de su palabra y un momento de comunión. Se dice que cuando uno lee la Biblia, Dios nos está hablando a nosotros. Cuando nosotros oramos, nosotros le estamos hablando a Dios. Entonces es una forma de diálogo, ¿verdad? De hecho, muchas de las oraciones que yo le, o de las peticiones que yo le he pedido a Dios, valga la redundancia, han sido contestadas a través de la palabra, ¿verdad? Pero una de las formas de tardar más tiempo es, y este es el consejo que quiero darle, que a mí me fue de mucha utilidad, es que cuando yo me ponía de rodillas para orar, yo empezaba con mi oración tradicional, pero yo miraba el reloj y 5 minutos. Y según yo que había orado un montón. A veces intentaba estar orando por más tiempo, pero se volvía como que algo mecánico, algo repetitivo, que yo sabía que eso no era normal. Así no es la oración que Dios quiere, la comunicación que Dios quiere. Y volví a ver el reloj y tal vez 10 minutos. Y en mi mente que había pasado mucho tiempo. Entonces yo empecé a pedirle a Dios que me diera una manera de ayudarme a orar más, porque no es que yo no quisiera tener una comunión con Él, pero es que al principio a uno le cuesta. Entonces, y hay cosas que como que a uno no le enseñan, no sé cómo explicarle. Que cuando uno es recién convertido hay muchas cosas que uno no le dicen, sino que uno las va aprendiendo en el camino, pero que yo espero que mi experiencia pueda servirle a usted para que usted se ahorre todo ese tiempo que yo tardé en comprender y en poner en práctica muchas cosas. Entonces, volviendo, el consejo que quiero darle es que consiga una libreta. No tiene que ser una libreta tan preciosa y especial como esta. Un libro que le va a costar en la 99, $1.99, o cualquier libreta. Es más,
un cuaderno viejo de sus hijos de la escuela que ya fue desde otros años, que no lo terminaron y no lo van a seguir usando. Es más, le quiero dar un testimonio. Yo recuerdo que cuando yo recién vine a este país, yo pasé por muchas necesidades y a mí siempre me ha gustado usar agendas. Yo desde que yo empecé a trabajar, yo me compraba una agenda. A mí me encanta utilizar agendas y todo lo que es papelería. Pero cuando yo vine a este país, yo no podía darme el lujo de comprar una agenda. Así de grave era mi situación económica en aquel entonces. Entonces yo me vine con la agenda del año anterior. Y en ese momento yo recuerdo que yo oré al Señor y yo le dije, Dios mío, en verdad que cómo estoy de mal, que no puedo comprar una agenda que para mí era algo tan preciado y que tampoco era algo que estuviera en las nubes, pero para mí era imposible comprar. Así que saqué mi agenda del año anterior y yo le dije, Señor, voy a utilizar esta agenda, pero yo sé que tú me vas a restaurar y que va a llegar un momento en que ya no voy a estar en esta misma situación tan grave por la que estoy. Y así ha sido. Es uno de los tantos testimonios que yo puedo decirle acerca de lo que Dios ha hecho en mi vida. Tanto así que, mire, al día de hoy yo tengo un montón de agendas, un montón de libretas, y no solo que yo he comprado, sino que me han regalado, ¿verdad? ¿Qué más? Que cuando Dios trae su bendición, la trae hasta que sobreabunda. Y esto se ve no solamente en el dinero, se ve en muchas cosas, en pequeños detalles. Cuando Dios da en abundancia. Vuelvo otra vez, ya me desvié, perdón, pero quería dar ese pequeño testimonio. El consejo es que consiga una libreta. ¿Y para qué esta libreta? Bueno, lo que a mí me sirvió y lo que yo hice es que yo agarré mi libreta y yo empecé a apuntar. Primero, la forma en que iba a orar basándome en el Padre Nuestro, la oración del Padre Nuestro que se encuentra en el Evangelio de Mateo. Que todos ya sabemos, ¿no? Empieza Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, pero obviamente no de una manera repetitiva. Yo no voy a estar diciéndola una y otra vez porque también la Biblia dice que no usemos falsas o vanas repeticiones. Entonces, pero era una manera de empezar, como por ejemplo hacer como una planificación. Ok, voy a orar, pero ¿por qué voy a orar? Porque luego a uno se le olvida hasta porque tiene que orar y deja de agradecer por cosas que hay que agradecer y deja de pedir por cosas que hay que pedir. Entonces, por ejemplo, el esquema o mi formato era darle gracias a Dios por este día, darle gracias a Dios porque me sucedió esto, darle gracias a Dios porque me rescató de que me pasara un accidente, darle gracias a Dios porque, bueno, le estoy dando ejemplos de mi caso particular, ¿no? Gracias a Dios, Señor, porque me regalaron comida el día de hoy mis compañeras de trabajo y no tuve que gastar en eso. Gracias, Señor, porque has cubierto todas mis necesidades. Gracias, Señor, porque pude enviar dinero a mi familia. Gracias, Señor. Cosas que quizá para usted dirá, ay, pero todo eso yo ya lo sé, pero que al momento de orar no las dice. Y entonces el tiempo se va cortando. Bueno, luego de hacer este listado, ¿verdad? De las cosas por las cuales agradecer. Señor, empezar a ver las cosas que yo necesito, mis necesidades, ¿verdad? Obviamente empezar, la prioridad siempre es alabar al Señor. Porque Él es bueno, porque Él es maravilloso, ¿no? Ese es el principio. Señor, santificado sea tu nombre significa alabar al Señor, hablar cosas buenas de Él por lo que Él es y obviamente continuar agradeciéndole. Después pasar a lo que serían las peticiones y empezar, esto desde mi punto de vista, por las peticiones personales. Porque primero tengo que estar bien yo para poder estar bien con los demás. Primero me tengo que amar yo para poder amar al prójimo. Entonces, Señor, tú sabes que necesito tal cosa, apuntarlo. Señor, tú sabes que estoy pidiendo por esto, apuntarlo. Señor, tú sabes que necesito esto, apuntarlo. Después de las peticiones personales, entonces pasar por las peticiones familiares, de ir como que de lo más cercano a lo más lejos. En mi caso sería pedir por mis hijos, por mi esposo, por mis hermanos, por mis vecinos, por mis amigos cercanos, por mis hermanos de la iglesia y así sucesivamente hasta que el grupo sea más lejano en cuanto a confianza. A eso me estoy refiriendo, pero empezar por usted y por la gente más cercana a su alrededor. Y después, para ir concluyendo, siempre hay, bueno, en mi caso, siempre que uno, cuando uno asiste a una iglesia con regularidad, uno siempre escucha que hay peticiones que alguien hace a nivel general, sobre todo cuando se hace una oración por las necesidades. Alguien levanta su mano y dice, hermanos, le pido oración por una compañera de trabajo que tuvo un accidente y está en el hospital. Otra persona dice, hermanos, les pido oración porque necesito un apartamento y no lo consigo, y cosas así. Otro, hermano, pido oración porque necesito un trabajo. Entonces yo lo que hacía es que yo anotaba todas esas peticiones y después las oraba. Después
También las personas cercanas a veces me decían, hermana Oli, ¿será que puede orar por mí? Porque me está pasando este problema. Yo, con mucho gusto, yo me voy a poner a orar con usted, porque si dos se ponen de acuerdo, todo lo que pidieran les será hecho, decía la Biblia. De hecho, algunas hermanas saben que yo hago esto, o yo hacía esto. Hasta el año pasado, este año ya no lo hice. Mi hermana de sangre también lo sabe. Entonces, porque yo le conté, mira, fíjate, a veces, y yo fui bien honesta con ella, porque ella me decía, fíjate que tengo este problema, ayúdame, necesito encontrar trabajo, a veces yo no sé cómo pedirle a Dios. Y yo me ponía en oración con ella. Entonces yo le decía, ¿sabes qué? Lo voy a agregar a mi lista. Yo le conté que tenía un cuadernito donde yo apuntaba las peticiones. Y en más de una ocasión ella me llamaba y me decía, mira, hazme un favor, apunta en tu petición de oración tal cosa, porque ella me decía que cuando yo oraba con ella, lo que pedía se le cumplía. Y no porque yo tuviera algo especial, sino porque se cumple lo que la Biblia dice: cuando dos o más en la tierra se ponen de acuerdo sobre algo, todo lo que pidieren les será hecho. Entonces, cuando yo venía a orar, me refiero no a pasar orando todo el día hablando con Dios, me refiero que cuando yo cerrara la puerta en mi habitación, como también dice la Escritura, buscaba un tiempo a solas, en privado, doblaba mis rodillas y entonces me llevaba mi libreta. Y quizá para usted dirá, ay, pero es que eso es como estar copiando en un examen. Pues a lo mejor para usted, pero para mí no. Y Dios sabe que no. A mí me funcionaba. Yo tenía mi libreta y yo era como mi guía. Y Dios sabía que era mi forma de esforzarme y de que no se me olvidara nada. Nada de lo que yo tenía que tratar con Él. Además, usted sabe que cuando uno tiene reuniones con su jefe, o al revés, si usted es el jefe y viene la secretaria, se sientan. ¿Y qué pasa? La secretaria siempre anda con una libreta apuntando, porque en la reunión el papel del asistente, de la secretaria es: tenemos que tocar este punto, este punto, este punto. Entonces yo me sentía así con Dios, como que yo era su asistente, ¿verdad? Y hablaba con Dios y le decía: tenemos que tocar este punto en esta agenda. Es que es algo especial. Estoy en una reunión con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y puede ser que yo sea la empleada de Él. Y por eso es mi obligación venir preparada, papel y lápiz en mano, y presentarle a Él mis peticiones, o también, obvio, presentarle mis agradecimientos primero. Y ver todos los asuntos que tenemos pendientes, porque estamos trabajando en los negocios de nuestro Padre. Recuerde eso, la Escritura lo dice, Jesucristo lo dijo, que en los negocios de su Padre le era necesario andar, en los negocios de su Padre. Por eso, a mí esta libreta me ayudó a pasar a un siguiente nivel de oración, a pasar más tiempo orando. Y es algo que yo practiqué durante muchos años. Hasta el año pasado todavía lo hice, ya este año ya no, porque tampoco es de que lo hiciera todos los días, porque si lo hiciera todos los días se volvía como una repetición. Y no se trata de eso. La oración es algo que tiene que nacer del corazón. Pero así, casi durante la semana lo hacía varias veces. Yo dedicaba un tiempo, porque yo entiendo también que uno pasa corriendo con los afanes de la vida. Pero si usted dedica, quizá no la hora entera, aunque recuerde que cuando Jesús se fue a orar, un poco antes de que fuera entregado, Él le dice a sus dos apóstoles, esto está en Mateo también, déjeme que lo busque, Él le dice: no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora, que de hecho esa es la base del libro que se llama así, ni tan solo una hora. Esto está en Mateo, en el capítulo 26. Empezando desde el versículo 36, cuando Jesús ora en Getsemaní, y les dice en el versículo 40, vino luego a sus discípulos y les halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Entonces esta es la base de ese libro que dice que como cristianos deberíamos pasar un tiempo con Dios a solas por lo menos una hora. Pero yo no le digo a usted que si nunca lo ha hecho, empiece por 5 minutos como lo hice yo, por 10 minutos como lo hice yo. Llegó un momento, porque yo me medía el tiempo, yo apuntaba la hora en que empezaba, lo anotaba en mi libretita, y yo empezaba a orar sin olvidándome del tiempo, sino que únicamente tratando de exponerle a Dios con mis propias palabras lo que ya tenía anotado en la libreta. Y hubieron veces que yo me pasaba de la hora. Y también, conforme fui avanzando, ya no necesité la libreta, ya no la necesitaba, porque ya yo empezaba solamente en adorar, solamente en decirle las cosas buenas de Dios, que es que ahí puede pasar uno horas alabando a Dios. Entonces, ese sería mi consejo. Si usted quiere orar más tiempo, que su tiempo de relación con Dios se vaya fortaleciendo, agarre una libreta y anote. Al menos mientras usted agarra práctica, pues, al menos mientras usted se siente cómodo, hágalo. Así que espero que esto le sirva y espero que a mí me ayudó mucho. Y yo espero que usted lo pueda poner en práctica para que no tenga que pasar años
hasta que usted llegue a ese nivel. Y no era porque yo no lo quisiera, yo siempre he buscado al Señor con todo mi corazón, pero a veces hay cosas que uno necesita, como que ese empujoncito, esa clave, esa enseñanza, esa idea, porque a veces a uno la cabeza no le da. Entonces uno tiene que buscar maneras, o a lo mejor usted tiene otra forma de hacerlo. Comente aquí debajo en el video. ¿Qué otra técnica a usted le funciona? Porque no es que haya una técnica escrita. Puede ser que lo que funcionó para mí a lo mejor no funciona para usted, pero yo únicamente quiero aportar valor. Si esto le sirve, póngalo en práctica. Si no, simplemente deséchelo, ¿verdad? Bueno, pues hasta aquí llegó entonces. Que el Señor le bendiga y nos vemos en un siguiente video. Que tenga un excelente día.